sobrinos, qué gusto tenerlos nuevamente en su podcast, El mismo Dios. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Gracias a todos los que han orado por nosotros. Gracias a todos los que nos han visto. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso a todos los que han puesto algún comentario, los que nos alientan de alguna manera para seguir con este proyecto para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias a todos mis queridos hermanos de la Iglesia de Norte 6 por todas sus oraciones, por todas las porras que nos echan. Quiero mandar un saludo muy especial también a mis queridos hermanos de Fuente de Vida en California. Gracias también por estarnos viendo y compartiendo. Por favor, síganlo haciendo para que llegue a más personas estos testimonios que impactan vidas. El día de hoy, nuestro tema es 2 caras, una verdad, su gracia me alcanzó. Justo tenemos con nosotros a un invitado que vivió algo similar en su adolescencia, pero este podcast quiero dedicarlo especialmente a mis queridos sobrinos adolescentes, aquellos que están pasando por una situación que no saben qué elegir, que no saben cómo encontrar ese equilibrio en su vida, sobre todo en su vida con Dios, pero también a uno que otro adolescente espiritual que pretende vivir esa doble vida con Dios, que de ninguna manera podemos burlarnos de ese Dios que todo lo ve. Es el mismo Dios que está con nosotros, y para eso invité a un amigo muy querido, a mi querido Gracias. Gilberto Pasos. Yo le digo Gilito de cariño. Es Gilberto Pasos Jr. ¿Cómo estás, Gil? Pues muy bien y muy contento de que me esté tocando la oportunidad de poder participar en este podcast, que gracias a Dios hemos visto que ha sido de mucha bendición para Gracias muchas a Dios, personas. sí. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Además, Gil, eres el primer hombre que está aquí. Muchos me han preguntado si también pueden participar hombres, matrimonios. También pueden, mis hermanos. Aquí la idea es compartir a más personas lo que hemos vivido en nuestra vida como hijos de Dios. Así que tú eres mi padrino ¿Padrino de como qué? ¿De hombre, hombres? como Ok, hombre. Eres muy el bien. primer hombre aquí. Gil, quiero que nos cuentes. Yo sé que tienes muchas experiencias en tu vida como hijo de Dios, pero hoy vamos a enfocarnos a una muy especial. Precisamente el tema de este episodio es 2 caras, una verdad. Su gracia me alcanzó. ¿Qué Ok. puedes decirnos respecto a eso? ¿Cómo empezaste primero? ¿Cómo empezaste en tu vida como hijo de Dios? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, esta es mi historia. Como ya lo hemos platicado en algún momento, bueno, yo tuve la oportunidad, pudiéramos llamarlo de esa forma, claro que sí, de conocer de las cosas de Dios desde muy pequeño. Normalmente se dice que muchos, como en mi caso, nacemos en lo que se le denomina una cuna cristiana. Eso quiere decir que nuestros padres, casi desde que nacemos, ellos eran cristianos. En mi caso muy particular, bueno, mis padres, por lo que me han contado, tenían aproximadamente 1 año cuando ellos se convirtieron. Por lo tanto, prácticamente yo crecí en las cosas de Dios. Desde muy chiquito fui a la iglesia, desde que tengo uso de razón. Recuerdo haber estado en una iglesia, pero mi testimonio, las veces que he tenido la oportunidad de platicarlo, me he dado cuenta que tiene que ver con algo que pudiéramos denominar crisis de identidad. Y creo que todos los que han atravesado por la adolescencia, de alguna forma se llegan a confrontar con la situación de que, pues, en esa etapa de la vida es cuando estás a punto de, pues, de desarrollar un carácter, de desarrollar tu personalidad, de saber quién eres, ¿no? Y aunque yo desde muy pequeño nací o crecí en las cosas de Dios, yo no era creyente. Justo eso te iba a preguntar, Gil. Muchos dicen, yo nací en cuna cristiana. Esto es, nací en una familia que ya está en una congregación cristiana, vamos a decirlo, Ajá. ya tiene esa fe. ¿Eso te hace hijo de Dios? Pues bueno, fíjate que lo voy a decir desde de la forma en la que una maestra de escuela dominical me lo decía, y era que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Entonces, ¿Cierto? el nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. El ser cristiano es algo que tiene que ver con una transformación personal, algo que cada uno de nosotros de forma individual debemos experimentar. Por lo tanto, obviamente que yo, a pesar de que nací en una cuna cristiana, no era cristiano, ¿no? Y eso
pues, de alguna forma lo puedo saber porque, inclusive, a pesar de que yo en muchos momentos de mi crecimiento o de mi niñez en la escuela dominical tuve bastante reconocimientos en cuestión a sacar primeros lugares en los diversos grupos de escuela dominical. Bueno, eso, a pesar de todo eso, bueno, yo no era cristiano. De cierta forma, recuerdo que cuando estaba en la primaria, en algunos momentos recuerdo haber hecho una oración, como normalmente te lo enseñan en una iglesia, Ujú. pero no, yo creo que yo me di cuenta después que eso no había, de alguna forma, me había hecho cristiano, ¿no? Entonces, pues sí, simplemente, eh, yo no lo era, de ese momento. Okey, permíteme compartirles a mis sobrinos que me están viendo, porque déjeme decirle que Gilito también es mi sobrino, de corazón, ¿sí o Así no? es, claro que sí. Vamos a compartirle quiero compartirles un texto que habla precisamente de esto que tú viviste, Gil. Ajá. En Apocalipsis 3:15 y 16 dice: "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por tanto eres tibio, y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca". Este es un texto muy fuerte que a veces minimizamos como hijos de Dios Ujú. y pretendemos, eh, engañar a Dios, fingiendo o Mm, viviendo una doble vida. pues podríamos decir que más que engañar a Dios, cuando ya conocemos de Dios, es engañarnos a nosotros mismos. Y es Ujú, precisamente ahí donde creo que parte de lo que podría compartirles a los que nos están viendo hoy, tiene que ver con el hecho de que, desgraciadamente, en mi época de adolescente, yo vivía una doble vida. Una doble vida que me funcionaba en ese momento para poder vivir lo que yo realmente quería vivir. Eh, Mira, fíjate, hoy no me justifico, pero normalmente, yo me acuerdo que cuando estaba, adolescente, en la secundaria, ujú. una de las cosas que yo usaba como pretexto para alejarme de las cosas de Dios era, el ver que los que se decían cristianos llevaban una doble vida. Por ejemplo, recuerdo ir a campamentos donde, pues, de alguna forma, yo veía a muchos supuestos hijos de Dios que iban al campamento y que cantaban y alababan a Dios, y que al salir del del lugar donde se predicaba, bueno, los escuchabas decir malas palabras, o los escuchabas hablando de cosas que no son correctas delante de Dios. Y de alguna forma yo el ver esos ejemplos de alguna forma en algunos supuestos creyentes fue mi pretexto ideal, ¿no? Para de alguna forma decir que esa no era la vida que yo quería, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de criticar esa doble vida, yo terminé haciendo lo mismo, ¿no? Ujú, justo te iba a decir eso. Es decir, que a ti te molestaba ver a ese tipo de personas que decían vivir una vida cristiana, pero su actitud era diferente. ¿En qué momento de tu vida? Yo entiendo, como adolescentes, bueno, no tienes esa madurez, ¿no? Para, por ejemplo, para entender el texto que leímos, ¿no? Cuánto puede afectar tu vida o cuánto puede impactarte, pero sí tienes ese discernimiento de saber que estás haciendo bien o estás haciendo mal. Entonces, ¿en qué momento, Gil, empezaste a vivir lo que no te gustaba ver de otras personas? Bueno, mi historia está ligada a una pasión que yo tuve en el pasado. Cuando yo entré a la secundaria, una de las cosas que yo empecé a experimentar fue una pasión muy fuerte por el fútbol. Yo antes en la primaria no jugaba fútbol, no veía fútbol, pero las amistades con las que yo empecé a juntarme en esa época empezaron a contagiarme de alguna forma o a transmitirme ese gusto, esa afición, esa pasión por el fútbol. Y aunque pudiéramos decirlo, no es algo como tal malo, porque tampoco quisiera satanizar el fútbol, de Ujú, alguna forma hacia donde yo lo llevé no era lo correcto. Entonces, en ese momento yo empecé a experimentar en mi vida, pues, como un lugar a donde yo sentía que pertenecía. ujú, Cuando eres adolescente, buscas a qué lugar perteneces, quién eres realmente, ¿no? Entonces, el fútbol, de alguna forma, me daba una identidad. Entonces, yo empecé a jugar fútbol, yo empecé a ver fútbol, pero fue gradual. Llegó un momento en el cual mi vida, en esa ¿dependía época, del fútbol? dependía de ver fútbol. Por ejemplo, eh, todas mis tardes era salir a la calle o ir al campo de fútbol a jugar.
con mis amigos, o inclusive también, en mis tardes o mis fines de semana era seguir la programación de fútbol, ¿no? O sea, no solamente seguía yo a mi equipo favorito, sino que me gustaba ver a todos los demás. Entonces, en mi casa, el que ocupaba y acaparaba la tele era yo. Gil, ¿en qué momento sentiste que o estabas siendo rebelde por lo que te estaban enseñando tus papás y ya no querías estar allí, o era por encajar con tus compañeros? ¿En qué momento sentí? Bueno, hubo un momento en el que lo que a mí me gustaba, que era el fútbol, comenzó a ser un problema con las cosas de Dios, porque, em, había que asistir a la iglesia entre semana, había que asistir a la iglesia en fines de semana, y justamente el fútbol se transmite prácticamente casi todos los días. Y en ese momento yo recuerdo que mis padres me orientaban a participar en actividades juveniles, y eso era un estorbo para mí, ¿no? Entonces, sufría mucho no sufría en el sentido de que realmente es un dolor, sino Mm, que cuando eres tan aficionado a algo, realmente me dolía el hecho de no poder disfrutar mi pasatiempo favorito porque tenía que ir a la iglesia, ¿no? ujú, Entonces, yo me acuerdo que y esto no es algo que yo recomiendo hacer, pero en aquella época buscaba pretextos para no ir a la iglesia, ¿no? De repente me gustaba decir que me dolía el estómago, que me sentía mal, y al principio mis padres obviamente confiaban en mí, ¿no? En el hecho de que, ¿te creyeron? pues, Ujú, me daban permiso de no asistir a la iglesia, ¿no? ujú. Pero poco a poco esto fue siendo más, más frecuente, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que mis papás ya empezaron a notar ciertos patrones y empezamos a tener ciertos problemas en el cual, pues, ya iba a fuerza a la iglesia, ¿no? Ujú. Tú mencionas una palabra, te apasionaba el fútbol. Entiendo que la pasión es más allá que un gusto. Ujú. Entonces, ¿quitabas todas tus prioridades por el fútbol? Sí, sí quitaba yo muchas cosas importantes, porque no solamente ponía al fútbol como lo más grande en mi vida, sobre la iglesia, sino aún sobre mis estudios. Ujú, Porque cuando yo tuve la oportunidad de pasar al siguiente nivel, que fue el bachillerato, ya no solamente era en las mañanas jugar fútbol, sino inclusive dejar de ir a la escuela, sin que mis papás supieran, para ir a jugar fútbol. Entonces, yo me salía de las clases como se le conoce, salarse de las clases, y al principio era poco a poco, y de repente lo empecé a hacer muy, muy constante, al grado de que tuve graves problemas por eso. Algo que yo intentaba ocultar en ese momento, llegó un momento en el cual ya no lo pude ocultar porque y no lo digo porque me enorgullezca, sino lo digo con vergüenza, aunque ya lo he compartido algunas veces, pero la forma en la que mi mamá se entera de esto fue porque fue la firma de boletas finales de ese semestre, y yo había reprobado todo, todo. es decir, que esa pasión por el fútbol ya te había afectado, pues, tu vida con Dios, tu relación más bien, tu relación con Dios, porque seguías asistiendo, aparentemente seguías cumpliendo en la iglesia, ¿no? Ante los ojos de tus papás. Había afectado tu vida familiar y tu vida escolar. ¿Qué pasa cuando te tienes que enfrentar a tus papás cuando conocen esta situación en tu vida? Pues mira que ahorita trato de recordarlo, y seguramente algunos chicos en la audiencia podrán pensar en eso o identificarse con eso, en cuando sabes que Que hiciste sabes algo sabes mal. cómo te fue, y nada más estás esperando a que tu familia regrese, porque ya sabes cómo, o sea, no lo ignoras, ¿no? Entonces, yo sabía que había reprobado todo porque no pude presentar ningún examen, porque Por no las por las faltas que faltas, tenías. por las Ujú. faltas. Entonces, eh, sí, ese día yo recuerdo que estaba, pues, bastante nervioso, porque sabía muy bien que me iba a ir mal. Eh, Creo que el recordarlo también te pone un poquito nervioso. sí, o sea, fue algo que en el momento, pues, sí sufrí, porque no es bonito recordarlo, pero eran las consecuencias de lo que yo había hecho. Entonces, simplemente yo recuerdo, que cuando vi a mis papás, en este caso a mi mamá, que fue la que fue, mm, estaba muy, muy desilusionada de mí. Era la primera vez que yo veía a mi mamá, quizá
no tanto regañándome, sino a lo mejor no teniendo las fuerzas para hacerlo por la tristeza de eso, ¿Qué le ¿no? había provocado? Había simplemente en su mente había quizá las palabras de ¿por qué? Y es triste porque cuando volteas a ver a tus padres y el esfuerzo que hacen por ti, de darte todo, de sacrificarse muchas cosas para poderte dar lo mejor, de verdad no es la forma en la que uno debe pagar a los padres, ¿no? Sin en cambio, cuando uno es adolescente, no es excusa, no es pretexto, a veces no mide esas consecuencias, ¿no? De lo que uno puede hacer a través de tus acciones, ¿no? Y sí recuerdo ahorita con tristeza, sí es cierto, mis padres estaban muy desilusionados. Eh, a lo mejor en ese momento yo no fui del todo honesto, porque yo nunca les dije, hasta muchos años después se enteraron, qué había pasado, Ujú. pero lo único que yo buscaba era simplemente dar cualquier excusa mentirosa para que la realidad no saliera a la luz. ¿Cuál era? Que era el fútbol. ¿Por qué? Bueno, no sé, ¿ibas a preguntar algo? No, no, ¿Por termina, qué? termina, por favor. Porque mi mayor miedo, a pesar de ver la tristeza de mis padres, no eran ellos, sino era perder lo que tanto amaba. Para mí Ujú. eso estaba en juego. ¿En ese momento te dolía más perder ese contacto con el fútbol, podríamos decir? En ese momento sí. Sí, eh, sí llegué a hacer algo enfermizo esa pasión por el fútbol, ¿no? Y no es algo malo, realmente el fútbol no lo es, Ujú. pero la forma en la que yo lo estaba viviendo sí lo era, ¿no? Porque me estaba llevando por un camino equivocado. Mm. Mis decisiones me estaban llevando a un punto equivocado. Gil, tú me comentas que mientras estabas viviendo eso fuera de la iglesia, vamos a ponerlo fuera de tu casa, por otra parte, los domingos te convertías en un miembro más de la iglesia. Sí, Me dices que también llevabas buenos lugares en la escuela dominical. ujú, en su tiempo sí. ¿En algún momento de esta historia que estabas pasando fuera de la iglesia, redarguyó eso que tú escuchabas dentro de la iglesia? Bueno, eso pasa un poco después, ¿no? En mi testimonio, obviamente, si no me quiero saltar una parte, tiene que ver con el hecho de que yo termino de estudiar, obviamente no puedo volver a la escuela porque había reprobado todo. Bueno, tuve una época de, como se le denomina, año sabático, o sea, no estaba en la escuela como tal, Ujú, pero en esa época mis padres, a pesar de que no estaba estudiando la preparatoria, tuvieron a bien darme una oportunidad más de estudiar, aunque todavía no la prepa por el tiempo, ujú. pero me acuerdo que me metieron a clases de computación en inglés en una escuela privada. Y pues su deseo de ellos era que de alguna forma no estuviera sin hacer nada, algo, ¿no? Mm. Pero como yo ocultaba mi verdadero problema, que era el fútbol, pues las cosas no estaban solucionadas. Es decir, que todavía tus papás no se daban cuenta que te salías de la escuela por ir a jugar fútbol. No, todavía no. Entonces, empecé a asistir a esta escuela de computación, Ujú. de inglés, y pues empecé a asistir al principio, pero conforme empezaban a pasar algunas semanas, yo empecé a agarrar otra vez mi modus operandi, empecé a faltar. A lo mejor no a jugar fútbol, Ujú. porque en esa época mis compañeros o mis amigos estaban estudiando, pero, ¿qué hacía yo? Bueno, jugar fútbol. O sea, en la mañana yo podía ver partidos de fútbol o repeticiones de fútbol que no podía haber visto un día antes. Entonces, en lugar de ir al lugar donde yo tenía que ir, me quedaba en casa o hacía otras actividades. Y de alguna forma, pues, yo me daba cuenta que, desgraciadamente, como podrás ver, la lección no había sido aprendida. Ujú. Entonces, tarde que temprano, las cosas iban a salir a la luz, porque me acuerdo que una tarde estábamos en casa, que acabábamos de comer, y de repente suena el teléfono, y eran de la escuela, precisamente de donde yo estaba estudiando de forma particular, Ujú. para comentarle a mis padres qué estaba pasando, porque
veían que se estaban pagando las colegiaturas, Y tú no pero yo ibas. no estaba asistiendo. Entonces ahí sí fue algo que estuvo muy, muy mal. Obviamente, si yo había visto el rostro de mis padres la vez pasada mal, en esta ocasión fue mucho peor. Sí, hubo regaños, hubo llamadas de atención, quizá no golpes, pero Sí hubo sí hubo consecuencias. consecuencias. Entonces, lo que antes yo no quería que tocaran, ahora sí tocaron el fútbol. Pero fíjate que recuerdo que ese día fue importante para mí, porque aunque no recuerdo la fecha exacta, probablemente haya sido por ahí del mes de abril del año 2004, algún día de ese mes, fue el día que yo conocí realmente al Señor, porque cuando vi nuevamente el rostro de mis padres desilusionados, desencajados, haz de cuenta que yo me había convertido en todo un chico problema. Quizá en ese momento yo no era drogadicto o no era, no sé, alcohólico o muchas cosas que quizá un padre no quisiera ver en un hijo, pero tampoco era una maravilla, ¿no? Entonces, ver el rostro de mis padres fue algo que realmente a mí me tocó el corazón. Yo recuerdo que ese día, en la noche, me subí a mi recámara y en ese lugar, pues, yo me di cuenta que por primera vez me dio miedo ver la persona que era en ese momento, porque en el ambiente en el que yo me movía, tarde o temprano iban a pasar las cosas que yo todavía no era. Entonces, los vicios seguramente iban a llegar, las malas amistades seguramente iban a estar, y aunque todavía no pasaba, yo sabía que si yo iba por ese camino, las metas que yo me había trazado ser en un futuro no iban a ser. Muchas veces me decía mi mamá: "Es que tú no vas a vivir del fútbol", y mi meta no era ser futbolista, mi meta no era ser dedicarme a jugar fútbol, pero lo que yo anhelaba era dedicarme a los medios de comunicación y estar inmiscuido en el fútbol. Esa era mi meta. Comentarista de alguna manera de De lo fútbol. que fuera en ese ámbito, porque en ese entonces mi vida era el fútbol al grado de que yo sabía muchas cosas de fútbol, muchas cosas, me había memorizado nombres de jugadores, me preguntaban cualquier cosa sobre un equipo extranjero, yo sabía, porque yo había invertido todo mi tiempo en eso. Entonces, en ese momento dije: "¿Tú quieres ser eso? Nunca va a suceder por ese camino". Si tú empiezas a hacer a un lado la escuela, si tú empiezas a estar de flojo, sin hacer nada, tus metas nunca se van a cumplir. Y sin en cambio, sabía que pronto iban a llegar esas cosas malas que iban a hacer que, ahora sí, los problemas cada vez se fueran a complicar más. Entonces, yo había hecho durante mucho tiempo a un lado a Dios, porque yo quería hacer las cosas a mi manera. Y en ese momento me di cuenta de que ese orgullo que yo tenía de creer saber qué hacer era una mentira. Entonces yo le dije: "Señor, hasta ahora yo he hecho las cosas a mi modo y este es el resultado". Yo había escuchado muchas prédicas, muchos hermanos, muchos llamamientos a la salvación, y yo ya sabía lo que tenía que hacer. No hubo necesidad de una predicación más. Yo sabía, porque a pesar de que no era cristiano, yo sabía muy bien quién era el Señor. Simplemente yo quise hacer las cosas a mi modo. Pero fue ese día, mira que yo entregué mi vida al Señor. ¿Cuántos Dije: años "Señor", tenías? Sí. aproximadamente 16 años. Y ese día yo entregué mi vida al Señor porque yo sabía que Él era todo aquello que yo necesitaba y que hasta ese momento yo había evitado. Entonces, yo entregué mi vida al Señor esa noche y sucedió algo diferente a como había pasado en otros momentos, como cuando yo era niño y haces una decisión por el Señor. Ahora realmente había sido algo auténtico, algo genuino.
creo que necesitaba tocar, en ese sentido, fondo en mi vida para poder entender mi necesidad del Señor. Y hoy lo veo viendo mirando hacia el pasado y sí me entristece mi pasado, pero no tanto porque digo, si no, a lo mejor yo no lo hubiera conocido. Quizá hubiera seguido viviendo esa doble vida hasta el día de hoy, Ujú, y sin en cambio, ese día Dios llegó a mi vida. Yo me acuerdo que estaba esa noche ahí y recordaba esos pretextos que yo tenía en cuestión a la vida hipócrita que muchos otros habían manifestado y que ahora yo tenía. ujú, Y yo le decía: "Señor, ahora que voy a caminar contigo, yo quiero vivir realmente una vida auténtica contigo, ¿no? Ya ujú, no una doble vida". Porque ese versículo que tú leíste al inicio, que está en Apocalipsis capítulo 3, realmente era lo que se ajustaba muy bien a mi vida, ¿no? Dice la Escritura en Apocalipsis 3, 15, 16: "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente". Dice: "Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te te vomitaré de mi vomitaré. boca". Entonces, yo sabía que en ese versículo yo era el tibio, y que en esa tibieza el Señor me habría vomitado, literalmente, ¿no? Si pudiéramos ejemplificar mi vida era vomitiva delante de Dios, porque muchas personas en la iglesia pensaban que todo estaba bien, Ujú. que a lo mejor por ser hijo de pastor o hijo de anciano, todo iba bien, porque yo me encargaba de que las cosas no se vieran tan mal delante de la gente, ¿no? ¿Eso te pesó, Gil? ¿Ser hijo de pastor te pesó en algún momento? Eh, pues, nunca pensaba mucho en eso como tal, porque sí buscaba de alguna forma, ocultarlo, ¿no? Porque sabía la carga que había sobre mis padres. Pero es un hecho que a muchos sí llega a pesarles, ¿no? Quizá eso pesó un poco más adelante, ya cuando mi vida caminó bien con el Señor, porque ya cuando estás con el Señor y ya estás en Él, ya buscas caminar con Él, pues ya te importa lo que digan los demás. Ujú. Antes, no mucho. Yo creo más tu testimonio, ¿no? Te importa más Sí, cómo estás con el Señor, ¿no? sí, exactamente. Ujú, Entonces, ese día yo me acuerdo que cuando estaba orando, yo le decía al Señor: "De ahora en adelante, Señor, si voy a caminar contigo, quiero que hagas que mi vida sea emocionante contigo. ujú. O sea, no quiero vivir una vida apática, una vida sin chiste. O sea, quiero que mi vida en tu caminar tenga sazón", Ujú. ¿no? Y Sí, yo no sabía lo que le decía, pero de cierta manera yo le estaba diciendo: "Señor, voy a intentar hacer cosas que antes no hacía, o inclusive aborrecía hacer antes", ujú. ¿no? Entonces, eso fue lo primero que yo le dije: "Señor, vamos juntos, pero así. Desafía mi vida a hacer cosas que yo antes no haría, porque no quiero ser un creyente de banca, no quiero ser un creyente más que, pues, de alguna forma, eh, Solo asiste. solo asiste", ¿no? Y gracias a Dios, mi vida ha sido así. Ha sido un un reto de diferentes cosas que en su momento yo no hubiera hecho, que ahora, gracias a Dios, las he podido hacer. Qué bien, Gil. Es importante que mis sobrinos entiendan que no se trata de no jugar fútbol, no tener ningún deporte. Sabemos que todo aquello que nos quita del lado de Dios o que quita la prioridad en nuestra vida de nuestro Dios se vuelve un ídolo y de alguna manera el problema era ese, ¿no? Que habías puesto en lugar de Dios al fútbol. Esto es, me llama la atención lo que dices, ¿no? Que tú le decías a Dios: "Señor, yo no quiero tener una vida apática contigo", ¿no? Y el ser cristiano no es tener una vida apática con el Exactamente. Señor. ¿Qué te ofreció el Señor después de esto? Gil? Pues, casi no pasó mucho tiempo realmente cuando yo había, tenido esta plática con Dios. Antes de que me meta yo a ese punto, y ahorita Ujú, me lo recuerdas, ujú. no me gustaría perder de vista algo que sucedió. Yo fui transformado por Dios ese día, pero mis padres no sabían que yo no era cristiano.
como tal. De hecho, yo nunca bajé ese día en la noche y les dije: "Oye, papá, mamá, ¿qué creen? Acabo de vivir. Hoy soy creyente", ¿no? No les dije nada porque yo creo que muchos de los que están aquí escuchándonos podrían pensar lo mismo, que, muchas veces has dicho tantas cosas que no se han cumplido, que ya las palabras no tienen valor. ¿Cuántas veces hemos prometido que ahora sí vamos a cambiar y no sucede? Entonces, yo no quería hacer de lo que había hecho ese día algo genuino, algo similar. Yo quería que ahora mi cambio hablara por sí mismo, Que tus hechos que sean los mis que hechos que mis demostraran. hechos hablaran por sí mismos. Ujú. Ya no tanto el decirle: "Oye, voy a cambiar". No, simplemente iba a actuar y punto. Y eso fue lo que sucedió, porque después de los 6 meses que pasaron, yo me reincorporé a la escuela y ahora sí las cosas cambiaron. O sea, ya era un estudiante más cumplido, y ya era una persona que se esforzaba, que asistía a clases, y mi compromiso con Dios ahora fue real, ¿no? Lo que antes quizá hacía a fuerzas, Ujú. empezaba a hacerlo ya sin que mis papás me obligaran o me presionaran. Yo no sé si mis papás se dieron cuenta, yo creo que sí, pero las cosas empezaron a fluir como nunca antes habían fluido. Y la pregunta que me hacías hace rato era, ¿qué? ¿Qué te dio Dios de extraordinario ante lo Bueno, que tú pedías? pasaron unos meses, y yo me acuerdo que estaba en casa de Anabel y de Karen, y ellas habían tenido una experiencia con un grupo musical que Ujú, habían formado y que como creo que no se había consolidado bien, algo, no recuerdo bien. Y me acuerdo que en ese momento yo creo que ellas querían hacer como un ajuste en el grupo, ujú, y me estaba platicando, me acuerdo que Karen era una persona con la que yo me llevo mucho, y me estaba compartiendo esa experiencia, ¿no? Acerca de que querían hacer cambios. Y cuando me hablaba de que iban a empezar a lo mejor a buscar nuevos miembros, yo empecé a sentir en mi corazón como algo que llamaba a mi vida. A mí me daba pena, me daba pánico escénico estar frente a las personas. Hablar en público no es algo fácil de hacer, ujú. pero algo en mi corazón me impulsó ese día a decirle: "Yo quiero estar ahí". Y yo no sé cómo me di valor de decir eso, porque me daba pena hacer muchas cosas, pero me di la oportunidad y fue algo, muy importante en mi vida, porque me expuse a hacer cosas que antes no habría hecho, ¿no? Y eso era lo que yo le había pedido a Dios, ¿no? Haz de mi vida ¿Tocas algún emocionante. instrumento? ¿Qué fuiste a hacer ahí? No, Cuéntame. no toco un instrumento, quizá porque nunca dediqué un tiempo a hacerlo, pero en algún momento en algunos ministerios en la iglesia habían cantado, muy Ujú. poco, y les pedí que me hicieran una especie ¿Casting? de casting o de audición. Ujú. Y pues, a lo mejor no hubo muchos, muchos que audicionaran, pero No, creo no seas que modesto, creo que cantas les bonito. creo que les gustó, la participación, y pues de ahí, pues nos quedamos para muchos años en ese grupo, Como vocalista del grupo. como ¿Cómo se parte llamaba de el grupo? vocalistas. En ese entonces se llamó Hilel. Es que yo era, o sigo siendo, ¿Ah, sí? fans ¿Todavía de fan? Hillel. Sí, claro, tengo Sí, ahí los discos autografiados, por cierto. Qué bueno, ¿cómo te sentiste con eso en tu vida? ¿Dios te había respondido sí. a lo que tú querías? Sí, sí lo hizo. Estar ahí fue un reto, hermoso, eh, ensayar, conocernos más entre todos los que integrábamos el grupo, salir, viajar, compartir con otros jóvenes la música, un mensaje, la palabra de Dios, inclusive en algunos momentos. Fue algo bonito. Fueron, de alguna forma, fueron los primeros pininos que yo hice en cuestión a servir. Y agradezco mucho a Dios porque aprendí muchas cosas para lo que ahora hago de ese tiempo, ¿no? Después, con el tiempo, llegaron otras cosas, eh, como, bueno, ahora tenemos la oportunidad de estudiar su palabra, de predicar su palabra. Eso llegó mucho después, pero, pues, de alguna forma, el hecho de que, pues, de alguna forma intentáramos trabajar con jóvenes, aún siendo todavía jóvenes en ese entonces,
pues se pudo, ¿no? Hubo también un grupo en la iglesia en aquel entonces que de alguna forma se unió bastante y con el cual pues hicimos ciertas actividades que de alguna forma pues llenaron nuestra vida, ¿no? Ahorita, Gil, puedo pensar que Dios te estaba preparando para eso. El vivir, en esa doble vida, de alguna manera te hace un poquito más empático con los adolescentes, porque actualmente Gil es maestro de adolescentes en la iglesia a donde sirve. ¿Dios te estaba preparando para entender tal vez esos cambios de los muchachos? Yo creo que sí, porque ahora cuando tenemos la oportunidad de compartir con ellos y dar un mensaje práctico, indudablemente muchos recuerdos de esa época llegan, ¿no? Y al ver la vida de muchos de ellos, que quizá en esa edad de adolescencia no son muy, pues, muy atentos, muchos de ellos son apáticos, eh, podemos sentir, como acabas de decirlo, empatía por ellos, Ujú. porque pues sabemos que pasamos por esa etapa y que hay muchos cambios en esas edades y que no es fácil. Entonces, pues sí podemos llegar a decir, bueno, es una etapa, ¿no? Y trabajar con ellos y ser pacientes, como también lo fueron conmigo, ¿no? Porque muchos jóvenes que yo veo que están ahí sentados en la iglesia, aunque algunos de ellos llegan a ser a veces un poco así de: "Ya cállate, o sea, ya no ya guarda silencio". Recuerdo quién era yo y digo, yo era peor. Y recuerdo porque cuando era cristiano, en las escuelas en la escuela dominical, hice sufrir a algunos maestros porque yo era de los que hablaba muchísimo, muchísimo. Y hoy lo que no quiero que hagan, yo lo Es hacía lo que tú lo más, hacías. ¿no? Bueno, eso sirve Entonces, porque tienes paciencia con es ellos. es de una forma de decir, bueno, todos pasamos por Sí, sí es cierto. pero, pues, espero que así como Dios ha trabajado en mi vida, lo haga en la vida de cada uno de ellos en su momento, ¿no? Sí, así es. Yo creo, Gil, que sin duda alguna también las oraciones de tus padres, las oraciones de tus padres que siempre les angustió desde el primer momento lo que estabas pasando. Hay algo importante en lo que estás diciendo, Mirna, porque yo estaba viviendo una doble vida. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de un hombre que tenía un puesto importante en Israel, como lo era el sumo sacerdote Elí, que se Ujú, nos dice que tenía unos hijos que con los cuales, bueno, pues, de alguna forma, compartían el ministerio del sacerdocio, ¿no? El servicio del sacerdocio. ujú. Y una de las cosas que se destacan mal de Elí era que no estorbaba a sus hijos. Entonces, No estorbaba a sus hijos para hacer mal. para hacer el mal. Ujú. Entonces, mis padres, a pesar de todo eso, siempre me estorbaron. Y eso quisiera que quedara como un mensaje para, no solamente para los muchachos, sino para los padres, el cual debe ser que estorben a sus hijos. A pesar de que estén atravesando la adolescencia, la etapa que sea, estorben a sus hijos. No permitan o no les den la facilidad de hacer lo malo, porque aun cuando yo tenía problemas en casa, mis padres nunca dejaron de orar por mí, mis padres nunca dejaron de guiarme. Yo recuerdo que cuando era joven, era adolescente y todavía no creyente, y todavía no era creyente, estábamos en una rondalla ensayando. Y en ese momento me acuerdo que por mi rebeldía, de que no podía estar viendo fútbol en ese momento, todos estábamos en una fila ensayando, pero yo no cantaba. Yo estaba en cuclillas o de brazos cruzados, sin cantar. Todos cantaban menos yo, porque era mi forma de mostrarle a mis padres delante de los demás mi molestia. Ujú. Yo recuerdo que mi madre se avergonzaba de esa situación. En ese momento no lo supe, pero ya después lo supe que, mi mamá habló con el encargado de la rondalla, que era el hermano Víctor Montalvo, y lo digo porque destaco mucho lo que hizo conmigo. Mi mamá en algún momento le dijo que lo disculpara, ¿no? Y su idea era decir: "Bueno, si está estorbando, pues yo creo que mejor me lo llevo". Y Víctor le dijo que no, que bien o mal, yo Ahí estaba ahí. estabas. Y él estuvo dispuesto a aguantar mis groserías, aun cuando no tenía por qué aguantar mis groserías, estuvo dispuesto a hacerlo. Y yo hoy le agradezco a él, que a pesar de que no quería cantar, no haya permitido que me marchara,
Porque si a mí mis padres me hubieran dado por mi lado, me habrían llevado me hubieran soltado al mundo. No Y estuvieras eso es lo aquí. que yo quiero que los padres hoy entiendan, que aun cuando pudieran avergonzarlos, estorben a sus hijos, porque uno nunca sabe cuándo, pero uno nunca debe dejar de creer que Dios puede hacer la obra en Amén. ninguno de nosotros, en todos nosotros. Así es. Y eso fue lo que tuvieron conmigo. Esa es nuestra fe. Y como papá siempre, yo creo que más que tal vez avergonzarse, Gil, era saber que las consecuencias que tú ibas a tener lejos de Dios, ¿no? Y gracias a Dios que le dio la sabiduría a tu maestro en ese momento, gracias a Dios que le dio la sabiduría a tus papás de aguantar contigo y seguir adelante, ¿no? Porque ahora tu vida ha bendecido a muchos adolescentes, rebeldes como eras tú. Dios te estaba preparando Así para es. enfrentarte a muchos chicos. Y, Me y, veo en y- ellos a veces. yo sé. Entonces, eso te ayuda a tener esa paciencia para guiarlos, para dirigirlos. Pero, Gil, también quisiera pedirte algo. A un principio yo mencionaba a los adolescentes cambios hormonales, que aunque no es justificable porque ya tienen conciencia de hacer el bien y el mal, pero también nos enfrentamos muchas veces a adolescentes espirituales, aquellos hermanos que tienen muchos años en la iglesia y siguen actuando como adolescentes espirituales, creyendo que vivir esa doble vida los va a llevar a algún lugar. Ahora te pregunto como adulto, delante de Dios, ¿qué responsabilidad tenías al vivir esa doble vida? No sé si estoy entendiendo la pregunta, a ver cómo sería, como responsabilidad. Sí, es decir, ya como adulto vivir esa doble vida, conociendo la verdad de Dios, ¿a qué se van a enfrentar? Tal vez retomando el texto que leímos hace un ratito, ¿no? Pues, sí es algo que, de alguna forma puedo ver en algunos, quizá. La responsabilidad simplemente es de conocer la verdad y de aún conociendo la verdad, no vivirla, ¿no? Y es triste, porque dice la palabra de Dios que más nos hubiera valido no haber No haber conocido, ¿no? conocido. Hay una grande responsabilidad en quienes viven una doble vida. Entiendo que al vivir una doble vida es porque aparentan ser lo que no son, Ujú, y eso es lo terrible, ¿no? Esa es la parte fea de ser tibio. Dios preferiría quizá a veces que fuéramos fríos, que dejáramos de engañarnos a nosotros mismos, porque eso es lo único que pasa, que nos engañamos a nosotros mismos. Tampoco estoy diciendo que quienes están haciendo esa doble vida mejor se vayan a la iglesia, sino no, sino que entiendan la realidad de su vida exacto, espiritual y se conviertan al Señor y exacto. vivan una realidad. Porque de alguna manera ser tibio es algo, no es algo bueno. Vivir una vida tibia es vivir 2 vidas al mismo tiempo, las cuales ninguna es real. Es mejor vivir una realidad, Ujú, como hoy ujú. la vivo, el de poder decir, bueno, ¿cuál es mi identidad ahora? Es la de ser un hijo de Dios. Quizá no somos perfectos porque, como lo hemos visto inclusive muchas veces, el ser creyentes no es un sinónimo de perfección, Así es. sino de haber sido transformados y de saber que aun cuando fallamos, tenemos la posibilidad de ser perdonados, ¿no? Algún día seremos perfectos, quizá el día que el Señor venga por nosotros, o el Señor sí, aparezca por nosotros y nos lleve, pero por el momento simplemente vamos a seguir luchando con nuestra carne. Entonces, la responsabilidad para aquellas personas es que no vale la pena seguir viviendo una doble vida. No hay una razón por la cual hacerlo. ¿A quién engañamos? Quizá porque tengamos algún interés, pero a Dios no. A Dios no lo Así podemos es. engañar. Así es. Pues mis sobrinos, Gil es maestro, como ya les dije, si alguno de ustedes necesitan alguna orientación, Gil, ¿estás dispuesto a ayudarme con alguno de mis sobrinos que necesiten Claro que sí. alguna orientación, que les guste algún deporte? Tienen que encontrar ese equilibrio en su vida, pero sobre todo, tienen que situar a Dios en primer lugar. Y es eso, fíjate, el fútbol, cualquier deporte no es malo, no, Al contrario, ¿no? es bueno, Ujú, pero lo mencionaste hace rato y es claro que todo lo que le quite el lugar a Dios, dice la palabra de Dios, en los 10 mandamientos: "No tendrás dioses ajenos delante de mí".
Y cuando Dios dice eso en su palabra, no se refiere solamente a, a figuras de yeso, ¿no? Sino a todo lo que pueda quitar su lugar. En mi caso, el fútbol. En el caso de otras personas puede ser, no sé, el novio, la novia, un trabajo, no lo sé, cualquier cosa que quite que le quite a Dios ese lugar. Entonces, si pudiéramos recomendar algo sería eso, ¿no? ¿Qué les Todo, recomiendas a mis sobrinos que nos están viendo? que pongan al Señor por sobre todas las cosas, que Él sea su prioridad, que no tengamos, como dice su palabra, dioses ajenos delante de Él, que solamente Él sea nuestro Dios. Y una vez que nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura, porque el hecho de haber conocido a Dios me trajo muchas bendiciones. Me dio un trabajo, me dio una esposa, me dio una iglesia, me dio una familia, y todo ha sido bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Puras cosas buenas. Eso es excelente. Gracias a Dios que a pesar de esas dos caras que tú viviste, te alcanzó su verdad y sobre todo te alcanzó su gracia. Le doy gracias a Dios por tu vida y espero tenerte en un próximo capítulo porque has tenido muchas experiencias como maestro de escuela Sí, así dominical, es. como maestro de adolescentes. Y queridos sobrinos, los invito por favor a ver nuestro próximo episodio. Será igual de interesante, descubriremos cosas nuevas y por supuesto seguiremos comprobando que ese mismo Dios de la Biblia sigue obrando en la vida de sus hijos. A pesar de la situación que vivía Gil, él guardó de su vida, guardó de él y gracias a Dios ahora lo está ocupando para su servicio. Gracias, por favor, sigan viendo los episodios de El mismo Dios, sigan suscribiéndose, por favor, sigan poniendo sus comentarios y recuerden que si tú o alguien más tiene un testimonio que compartir, por favor, avísanos para contactarnos contigo y podamos también dar a conocer a toda la gente ese mismo Dios que ha obrado en la vida de todos sus hijos, aún en la actualidad. Gracias, los esperamos en el próximo capítulo. Nos despedimos, Gil. Gracias, Gil, por estar con nosotros. Gracias, Dios los gracias a bendiga. todos Nos vemos ustedes. pronto, sobrinos. Hasta luego.